El inspector. Bueno, como ustedes han visto, hoy día vamos a hablar sobre mi música. Si se aburren, me detienen inmediatamente. Hay algunos que me han pedido que quieren oír el concierto de violín. Bueno, si se portan bien, se los toco. Pero en general lo que he preparado es más concentrarme en una época que de mi creación musical, más que hacer un panorama general. De modo que hoy los invito a explorar mi propio mundo de compositor, donde residen las experiencias y conocimientos que me han servido para dar realidad a mi obra y observar si por encima de la razón y de la técnica ha participado el instinto en la gestación de estas obras. Aquello que llamamos la parte de Dios, citando las palabras de André Gide, del escritor francés. Esa parte de Dios ante la cual todo análisis es inútil y toda explicación insuficiente. Sabemos que por las causas del instinto y de la razón captamos las energías que ponen en movimiento la acción creadora. Y yo estoy además convencido que la activación de ambos, de instinto y razón, no provienen de una fuerza que uno energiza, sino de la cual uno es un vehículo, impulsado por fuerzas superiores. Es un llamado, una vocación. Hablar de esto es como hacer una confesión. La creación, después de todo, es un acto íntimo. Yo no prodigo hablar de esta experiencia. La reparto, la comparto con los míos, con mis alumnos, con mis amigos. Lo hago con ustedes porque los considero mis amigos después de una semana. He escogido entre mis obras hoy día especialmente la Misa in Tempore Discordia. Es mi opus 64, que terminé de escribir el año 1969, al cumplir yo 50 años. Y la dediqué a quienes me acompañaron en ese medio siglo de vida. Siempre he pensado que hay dos obras que escribí el año anterior a iniciar la composición de la misa y que tienen alguna relación con la mística, la confrontación de lo humano y lo divino, la alternación de episodios estáticos con el gran gesto improvisatorio que también existe en la misa. Se trata de dos obras instrumentales. Una es la sonata opus 60 para piano y la otra, los Mobili opus 63 para viola y piano. Un ex discípulo de composición mío y excelente pianista, David Bayer, quien incluyó la sonata de piano en uno de sus conciertos, precedió la ejecución de la sonata diciendo lo siguiente: es una obra de profundo misticismo, un viaje hacia las pasiones, sentimientos y sueños del alma. Fueron sus palabras. Su valoración de la vena mística de esta obra está de acuerdo con los sentimientos que le inspiraron, sobre todo el primer movimiento.
El pianista los realza con ralentandos de las notas repetidas, extensión de los silencios, arranque apasionado de los arpegios ascendentes y amable fraseo de los pasajes alegros que tiene este movimiento. En el misticismo de este movimiento yo veo más que la confrontación de lo humano y lo divino, la confrontación de la fe y la duda. Ustedes lo interpretarán a su manera. Esta es su propia versión de la sonata. Primer movimiento.
el caso de haber empleado, yo empleé un compás y medio de silencio después de la última nota. O sea, se trata de no relajar la tensión hasta después de un compás y medio. Uno siempre cree oír una nota más, y de eso se trata, una nota más que nadie la toca. Como pueden ver, esta es una mezcla, una alternación de elementos perfectísimamente estrictos y notados con gran precisión a espacios de, podríamos llamar aleatorios, en el sentido de que son totalmente libres. Las repeticiones de las notas son totalmente libres. El comienzo de cada espacio de repetición de nota están establecidos e incluso medidos los silencios en pulsaciones. Y después entonces poco a poco van transformándose en espacios de silencio libre, que este pianista los concibe muy bien, a mi modo de ver, a mi modo de sentir, los espacios que va creando entre nota y nota, antes de atacar los espacios de notación muy precisa. Eso es probablemente lo que yo podría interpretar como los espacios de conflicto entre la fe y la duda. Pero contemplado desde otro punto de vista, tanto la sonata como el movimiento del móvil o cualquiera de los movimientos del móvil que vamos a escuchar, o la misa, diría yo que pertenecen a una etapa en que mi lenguaje lineal se ha ido apartando poco a poco de las vueltas, de los regresos a los mismos valores sonoros muy frecuentes. Entonces se ha ido extendiendo más allá de la escala diatónica, aproximando la serie cromática, sin que esto tenga un empleo dogmático de ninguna especie. No lo desarrollo como serie. Algunos han interpretado estos, entre otros el distinguido musicólogo Luis Merino, como una etapa serialista en mi desarrollo. Incluso ha usado la palabra dodecafónico. Sin embargo, yo creo que no es ni uno ni otro, puesto que siempre mantengo un orden tonal muy evidente. Hay un proceso tonal muy evidente. Escuchemos el movimiento. Ahora pasamos el movimiento recurrente de los móviles. Son 4 movimientos los móviles. ¿Por qué le puse móvil? Porque la idea que me inspiró esta obra eran los móviles de Calder. Los movimientos son todos distintos movimientos que eran movimientos visuales.
ilustración de esto es de un compatriota nuestro, del excelente violista Roberto Díaz, con su madre tocando madrastra, tocando el piano. Es una grabación que se hizo en el Conservatorio de Moscú. Roberto Díaz hoy día es el primer viola de la Sinfónica de Filadelfia. Bueno, pasemos a la misa. He escogido la misa por ser una obra en que interviene un elemento extramusical, la palabra, de la cual ya hemos hablado en uno de nuestros encuentros. Un texto poético, el factor dramático, el símbolo, la imagen, que constituyen fuentes generadoras de emoción y regulan el proceso creativo. He preferido ahora hablar de mi creación musical como vehículo de la palabra, cauce que me es muy afín, porque he escrito mucha música para la voz. La misa fue escrita, como dije antes, entre los años 1968 y 69. Se estrenó en la ciudad de Louisville en abril de 1980. La obra está basada en el texto en latín del Ordinarium de la Misa, cantado por el coro mixto, con inserciones de versos en español seleccionados del poema Altazor de Vicente Huidobro, chileno que comparte con Pablo Neruda y Gabriela Mistral el ser poetas reconocidos internacionalmente. Las inserciones tomadas de Altazor son cantadas por un tenor solista. Por mucho tiempo, antes de abocarme de lleno a la creación de esta obra, me persiguió la idea de emplear el texto litúrgico de la misa en latín con inserciones poéticas en lengua vernácula, en el estilo de las antiguas misas trópicas del siglo X. El término tropo se empleó en esa época para referirse a las interpolaciones de nuevos textos y melodías en el canto llano o en el canto gregoriano. La idea que me perseguía era encontrar un texto que de manera polémica pudiese expresar una protesta ante el hecho que el hombre no hubiese logrado satisfacer los anhelos de paz, de amor, de justicia, proclamados constantemente en la misa. La fuerza interior que me impulsaba, la de lograr una confrontación entre las palabras tradicionales de la misa y textos que expresasen la angustia de comprobar que estos deseos de paz, que estos deseos de justicia, que estos deseos de amor no se satisfacían. Quise satisfacer el ancestro histórico del mensaje litúrgico manteniendo el texto tradicional en latín para contrastar con la lengua vernácula en interpolaciones que representaran la reacción ante la realidad de lo que sucedía. En las dos presentaciones que se hicieron de esta obra en Estados Unidos, que se han hecho hasta el momento, en una, el poema de Vicente Huidobro fue traducido al inglés y en la otra se mantuvo el original español. El crítico uruguayo Alejandro Cáceres ha expresado lo siguiente sobre esta obra, y cito: esta obra es recibida por el público como una dialéctica de fe e incertidumbre que se agudiza en tensión, creando hacia el final un clímax de espiritualidad que conduce a una interrogante suprema acerca del sentido de la vida y la existencia humana. Es recibida por el público, dice Cáceres. ¿Fue eso lo que quise provocar en el oyente? Evoco el proceso de la creación de esta obra y no se me hace muy claro
el que haya deseado provocar nada muy determinado en el oyente. Lo que buscaba más bien era expresar la angustia que producía el constatar que la palabra litúrgica que el hombre había repetido siglo tras siglo y seguía repitiendo y sin satisfacer su esencia. Elaborando más sobre esto, creo que la energía que impulsa el acto de la creación estriba en la necesidad de expresarse del compositor, ya lo hemos dicho en los encuentros anteriores. El sentirse arrastrado por su propia idea y enseguida el realizar que ha creado un universo al cual pertenece, donde vive una experiencia que solo se puede vivir en ese universo, que es singular e irreversible. Por lo tanto, no diría yo que es un mensaje el que elabora, por mucho que finalmente su obra termine por ser, y que el propósito de comunicar lo que expresa sea siempre parte del proceso creativo. Aaron Copland, mi maestro, dijo lo siguiente, y cito: cada paso que el compositor da hacia expresarse a sí mismo dentro de un marco coherente y lógico es de hecho un paso hacia lograr comunicar lo que expresa. El oyente es el que interpreta, ya lo hemos dicho, interpreta la creación, como lo hizo Cáceres en sus propios términos. Exploremos entonces el edificio de la misa, en qué se sostiene, el plan de desarrollo dramático que impulsó mis ideas, y luego la estructura en que lo apoyé. ¿Cuáles son los medios empleados? Un coro mixto, un tenor solista que canta el texto de Widow, y una orquesta que no es muy convencional porque está organizada en cuartetos de flauta, cuarteto de clarinetes, cuarteto de trombones, es decir, 4 flautas, 4 clarinetes, 4 trombones, que se agregan a una sección bastante numerosa de percusiones y a la orquesta de cuerda. La estructura de la misa se sostiene en los pilares de las 5 partes constitutivas corrientes de la misa: el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus, el Agnus Dei, a las cuales yo agrego un epílogo o coda musical, porque actúa como coda, el Ite Missa Est, Amén, que musicalmente desempeña las funciones de una recapitulación debido a que vuelven los elementos con que comienza la obra antes del Kyrie. En nuestros encuentros anteriores hemos hablado con frecuencia de la idea seminal, del motivo fértil de una obra, que ordena y cohesiona, y cuya existencia depende del proceso de continuidad y de cambio en su desarrollo. También hemos dicho que esta idea seminal o motivo fértil puede ser encarnada por un motivo muy breve, por una frase melódica, por un perfil lineal, por un acorde recurrente y hasta a veces por un timbre reconocible. Ahora bien, la idea seminal que determina el progreso coherente y ordenado en la misa se identifica con un recurso muy sutil que impulsa al desarrollo dramático y religioso de esta obra. Se trata de la presencia de un intervalo de séptima mayor y sus inversiones en segunda menor. O la inversión.
Estos dos intervalos son activos, dinámicos, porque la séptima propende a su resolución en la octava y la segunda en el unísono. Esa es la idea seminal que mantiene la cohesión y el progreso de desarrollo en la misa. Dentro del discurso tonal de esta obra, aunque disonante por lo menos, enmarcada en un absoluto cromatismo, ambos intervalos propenden a una resolución, a la resolución de la séptima en la octava o de la segunda menor en el unísono. Estas resoluciones se mantienen continuamente postergadas. Se desvían hacia otros centros tonales para conseguir los diferentes efectos dramáticos que el texto litúrgico y vernáculo sugiere. Recorramos entonces de comienzo a fin, primero con pequeños ejemplos y después con una porción más continuada, cómo funciona esto en la misa, con dónde está la presencia de la idea seminal en cada uno de los movimientos. Pero antes quisiera mostrar un plan que les dé una idea de cómo progresa en el sentido dramático. En el Kyrie, ustedes van a ver ahí los movimientos del ordinarium en una columna, el carácter musical en otra, la expresión litúrgica en otra y la expresión poética en otra, la que en general provee el tenor, la expresión litúrgica siempre el coro cantando el ladrillo. El Kyrie es la exposición donde la idea seminal es presentada. El Kyrie tiene un carácter de imploración. El tenor se presenta ante esta imploración expresando su soledad. Es Altazor, es el astronauta de hoy día, que vuela por encima del mundo y observa lo que ha pasado. El texto de Huidobro comienza con las palabras desoladas: solo en la punta de un año que agoniza, solo en medio del universo. El Gloria es una danza movida, 6 octavos. Verdaderamente van a reconocer el ritmo de una cueca. Yo diría que el carácter litúrgico que tiene es de exaltación. El tenor recibe esto como una tensión, un enfrentamiento. No puede ser, dice, repite constantemente. El credo es un recitado perorativo en que el estilo de los tonflexiones del canto gregoriano se hace muy evidente y muy curioso, porque es la nota sol la que predomina, sobre la cual ha aparecido la séptima en el Kyrie, sol, fa sostenido. El sol parece ser el centro, el eje de la ópera, de la misa. Bueno, ¿qué carácter tiene el credo? Un carácter de proclamación. Creo en un solo Dios, etcétera, Padre omnipotente. El tenor responde con fastidio: me es igual, dice. Cuando llega el crucifixus, el sepultus, el resurrexus, la resurrección, la crucificación, la muerte y la resurrección, entonces el tenor capta esto y este es el centro de la obra. Cuando el tenor dice: porque si existes, es a mí a quien lo debes. O sea, es la expresión de la fe. Si Dios existe, es porque yo creo. El Sanctus es una danza ritual. Tiene un carácter de invocación, de concurrencia. Allí el tenor toma las palabras de Huidobro y dice: saldrán los náufragos que cumplieron con su castigo.
y andarán por la tierra con miradas de vidrio, pero proclama enseguida: yo soy el rey que trazaré tu horóscopo. O sea, ya él te está expresando el haberse apropiado del destino de los hombres, ante lo cual el coro contesta con las palabras litúrgicas: Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito el que viene en nombre del Señor. Yo soy el rey, insiste el tenor, Hosana. El Agnus Dei es una plegaria, es un rondó muy lento en cuanto a forma, o sea, es la sublimación de todo el transcurso anterior. Allí el tenor contesta: esperaré desmadejando mi ovillo, mi vida. Devolveré las armas al enemigo. Cuando dice et in terra pax, devolveré las armas al enemigo. Reiré con él, el Dios, antes de quedarme dormido. Y el itemisa es la dimisión, que es la recapitulación de toda la obra, donde la idea seminal de la séptima finalmente se resuelve en la octava. Y allí, en una perorata hablada, el tenor dice: pero yo seguiré montado en tu palabra, protestando, riendo, cantando. Amén. Agrega también antes: escribiendo en las paredes de los arcos, los grafitis de los sentimientos del hombre. Bueno, empecemos entonces, con el Kyrie. El Kyrie irrumpe precedido, lo vemos allá arriba, precedido de una torre sonora que se levanta en el espacio de los dos primeros compases. La llamo torre sonora porque todas estas voces se sostienen. En este momento quedan totalmente sostenidas. O sea, es una torre sonora de la escala cromática completa que se va apilando ahí. Y se despeja en el momento que aparece la idea seminal, sol, fa sostenido en un unísono de toda la orquesta. Y ahí ataca el coro, Kyrie eleison. La idea seminal, entonces, se hace presente en esta obra a los 5 segundos de empezar. Y además establece la nota sol, que va a ser el centro, el eje de toda la obra. El carácter implorante que envuelven las invocaciones del coro, luego al carácter implorante, luego se oponen las palabras desoladas del solista. Solo, solo, solo estoy parado en la punta de un año que agoniza. ¿Y qué es lo que son? La inversión de la séptima. Todo el tiempo. Descendente o ascendente. Aparece la inversión de la séptima. Solo estoy parado, la séptima, entre el sol y el fa. Se mueve esa frase. O sea, la séptima está siempre presente, o en su inversión, o en su forma original. Sí, gracias. Sí.
Perdón por este error técnico. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer mientras la silla se coloca? Los ejemplos. Maestro, Sí. las sectas esas del comienzo que ya entendí, ¿cómo se entiende? Las sectas esas que hay al comienzo del pasaje, le había entendido que es una era la séptima. Séptima. Sí, son sectas, ¿no? Sí, No, esas son sectas. ya. Esas son sectas que se van apilando Son una como encima de material otra. Claro, claro. adicional. Y que entonces llegan hasta este momento todas las sectas apiladas. Y ven que todas se mantienen hasta aquí. Y entonces ahí hay un corte y aparece el unísono de la secta. Sí, es un amontonamiento de sectas que van ascendiendo. Ahora viene la entrada del tenor sobre un clúster de flautas. El Gloria se inicia con una, yo diría, una gran algarabía de campanas y otras percusiones que acentúan el ritmo de la danza, que como ya dije era un ritmo de cueca. Yam, pa, 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 pam, 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 pa, 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 pam, 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 pam. Bueno, creo que tengo plena autoridad para cuando uso una danza que sea una cueca. Que le da el carácter de exaltación a este episodio de la liturgia.
Esta atmósfera de festividad permanece hasta que el coro pronuncia la palabra et in terra pax, en que gradualmente se retrae, repitiendo la palabra pax, pax, pax. En el fondo le da vergüenza pronunciar la palabra pax. Incrédulo de esta expresión, entonces interviene el tenor. No puede ser, dice. Cambiemos nuestra suerte. No puede ser. A lo cual el coro le dice, laudamos. El tenor interrumpe una vez más, quememos nuestra sangre. El coro interviene una vez más, benedicimutis, bendigamos. El tenor, bebamos la tímida lucidez de la muerte. El cromatismo y la séptima seminal aparecen constantemente embarcando el discurso del solista. No sé si lo puse ahí. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, la séptima todo el tiempo y finalmente cuando termina el Gloria, en esta especie de escala ascendente cromática, a lo cual el coro le agrega amasado a tu congoja y se mueve del mi bemol al re. Siempre se están enmarcados en la séptima o usando la séptima o usando las segundas menores. Al final del Gloria, la orquesta tiende a reponer la atmósfera gloriosa del comienzo, pero el tenor la aplaca con sus palabras: Dios todo, Dios nada, Dios joven, Dios viejo, Dios amasado a mi congoja. El credo, como ustedes pueden ver ahí, constantemente, en primer lugar, en el credo, el eje, el elemento axial de la sinfonía aparece constantemente, de la obra aparece constantemente el sol sobre el cual se levantó el fa sostenido. Aquí lo tenemos en la exposición ya, cantado por los bajos, credo in unum Deum.
primer momento lo oímos presentado por los trombones. Ahora, la recitación constante es el sol también. Escuchemos un fragmento. El credo termina indiscutiblemente con la fe en la vida eterna, et invitam eterna, a lo cual el tenor le contesta con las maravillosas palabras de Huidobro: el dolor es lo único eterno, el vértigo de la nada, cayendo de sombra en sombra, la duda inútil, el miedo, la flor que se deshoja, las tinieblas. Y el coro entonces dice amén. El Sanctus se desarrolla sobre un fondo sonoro y rítmico de carácter ritual primitivo. Pongamos la 8. Es una invocación, una expresión de júbilo ante el poder infinito de Dios, una especie de retorno del hombre al estado original, a la naturaleza misma, y al mismo tiempo representa una visión del fin supremo y apocalíptico. A las invocaciones de plenitud celestial, pleni sub celi, Hosanna in excelsis, el tenor interrumpe y dice: después de muchos siglos, el mar se abrirá, saldrán los náufragos que cumplieron su castigo y andarán por la tierra con miradas de vidrio. En medio de las olas aparecerá un volcán y él dirá: yo soy el rey, y trazaré su horóscopo. Ustedes ven en el yo soy el rey. Yo soy el rey. Se mueve también dentro de la séptima. Y ya lo ha establecido los trombones antes en el sentido contrario. La séptima presente, el elemento seminario.
recoge la expresión del acto de entrega en que se desemboca el Sanctus, después de que el tenor ha dicho yo soy el rey, Hosanna, le contesta el coro, y Benedictus in nomine Domine, y se desarrolla en forma de una serena meditación, de una plegaria, una humilde contrición y formulación de propósito. Mientras el coro invoca al Cordero de Dios que perdona los pecados del mundo, el tenor le contesta: esperaré de pie al final de esta línea, sentado en una lágrima, desnudo y cantando al lado de un suspiro. Esperaré con los ojos llenos de recuerdo y mi horóscopo extendido. Y al dona nobis pacem devolveré las armas al enemigo. Contaré las pisadas de Dios en el espacio. Reiré con él antes de quedarme dormido. Antes de la muerte, reiré con él. Allí una viola asciende y deja en suspenso el final del Agnus Dei, al cual aparece un trémolo muy agudo de las cuerdas y el coro ataca el ite missa est. Como pueden ver, en el Agnus Dei todo el tiempo el acompañamiento instrumental, la segunda menor, todo el tiempo jugando con ella. Después hay una especie de clarinete obligato arriba, también moviéndose, fa sostenido, sol, fa sostenido, mi, fa sostenido, todo el tiempo. Y aquí todo el tiempo el acompañamiento en otros niveles, y termina el Agnus Dei con eso, con el sol, fa sostenido. Comienzo simplemente en superposición. El ite missa est se inicia en un pianissimo, después de que el tenor dice: antes de quedarme dormido en brazos de Dios, que es el fin de la jornada, el fin de este gran viaje, el epílogo del drama sagrado. Y de ahí volvemos a la base sobre la cual se ha levantado la misma torre de sonido. Volvemos a la torre de sonidos del comienzo, que conduce a una especie de fanfarria de los instrumentos de bronce que anteceden al unísono de la orquesta, que hace sol, sol. Finalmente se resuelve la secta. Y es una especie de, como un post-scriptum, como un epílogo. El tenor habla entonces y dice: pero yo seguiré montado en tu palabra, girando por el universo, escribiendo en las paredes de los astros, los grafitis, arañando el infinito con mis garras, descorriendo cortinas en las nubes, protestando, riendo, y al decir cantando, en un falseto muy alto, dice cantando, y el coro debajo, amén. Y termina la obra con un glissando muy lento que se va levantando desde los sonidos más graves de la orquesta hasta los sonidos más agudos, como una especie de elevación en pianissimo, expresando el fin del drama sagrado. Ahora quiero que escuchemos desde el Agnus Dei hasta el fin.
Así diría antes.
girando por el universo, escribiendo en las paredes de los astros, arañando el infinito con mis garras, escorriendo cortinas en las nubes, protestando, riendo. Bueno, termina el viaje de Altazor, girando por el universo, por el espacio sideral, como el astronauta de nuestros días, a quien el poeta Huidobro en la introducción a Altazor se refiere como habiendo nacido a los 30 años, a los 33 años, el día que Cristo murió. O sea, es la palabra de Dios en busca de ser embebida por el hombre. Experimenta Altazor la soledad de la inconsecuencia humana y protesta. Y esto fue lo que me motivó a usar este texto con lo que yo había soñado de insertar un poema en la liturgia, en las palabras litúrgicas del ordinario. Esto fue lo que me condujo a escribir la obra, en otras palabras, que les he tratado de describir sin conocer más que el edificio que la sostiene y los materiales que contribuyeron a levantarla. En todo lo demás, no fui sino un vehículo e intérprete obediente de un dictado superior. Creo que tenemos tiempo para escuchar el concierto para violín. No voy a decir nada sobre el concierto para violín. Lo que quiero decir, sí, antes del concierto para violín, es que estoy, pero profundamente agradecido al Instituto de Música de la Universidad Católica por haberme provisto de esta invitación planeada con tanto cariño, con tanta minuciosidad, y la oportunidad de haberlos conocido a todos ustedes y de haber gozado interiormente del interés y atención con que han oído mis palabras en estos encuentros. Y el concierto para violín se lo van a explicar ustedes, no lo voy a analizar yo. Profesor, la figura que al principio usted le llamó la torre de cromatismo, sí, ¿vuelve a aparecer al final? Claro. Antes de la mesa. Sí. Ejecutado por el violinista italiano Franco Gulli y la Orquesta Filarmónica de la Universidad Indiana. Profesor, el tenor era extranjero. Sí, era extranjero, me costaba pronunciar. O sea, allá no es extranjero. No, allá. Oye, usted hablando de la causa de la de Chile. Es muy importante el comienzo mismo
porque lo que van a oír ustedes es lo que les decía el otro día, el leitmotiv instrument, que el director lo catalogó así, el xilófono, que está presente en todo el... Yo creo que ese es el motivo seminal del concierto.
Ese movimiento se llamaba Allegro Gentile, el segundo se llama Adagio Espressivo y el tercero Allegro Rutilante. Y sigo consciente de que
armonioso para un final pianísimo. Muchas gracias a todos y a cada uno. ¿Ah? Nadie se quiere ir. ¿Alguna pregunta? Igual quisiera darle las gracias, aparte del alumnado acá, igual creo que es súper importante lo que se ha venido expresando acá, como especialmente creo que nos sirve para complementar nuestra educación y también para reflexionar muchas cosas, para todos. Y aquí lo digo directamente y le doy muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, puedo dar gracias yo por hacerlo tan feliz. Me 3 días, pero ha llegado absolutamente en el 7º cielo toda la noche. Esto ha sido muy bonito. Bueno, quedan 7 minutos de síntesis. Pueden pasearse por delante. No.